Hola, hola, bienvenidos a Lecciones Empresariales al Aire. El tema del día, ¿cómo escalar un negocio? Un tema bastante importante para aquellas personas que en este momento quieran llevar su empresa o su emprendimiento a otro nivel. Entonces, muy atentos con la información que tenemos el día de hoy, que es una información totalmente ganadora. Y como siempre, la grata presencia del doctor Hernán Carvajal Pérez, quien nos transmite todo su conocimiento, el cual les va a permitir a ustedes adquirir una cantidad de información útil para ampliar y en este caso para potenciar su empresa o su emprendimiento. Doctor Hernán, muy buen día. Buen día, Luis Gabriel. Muchas gracias por la invitación y empecemos. Excelente. Entonces, tema del día, ¿cómo escalar un negocio? Si usted en este momento quiere llevar esa empresa a otro nivel y no sabe cómo, pues quédese en este momento pegado con nosotros porque la información es totalmente valiosa. Pero antes de iniciar de cómo escalar un negocio, pues expliquémosles a nuestros seguidores qué significa escalar o qué significa llevar un negocio a otro nivel o escalarlo a otro nivel. Empecemos por el objetivo. El objetivo de lograr escalar un negocio para llevarlo al nivel de ingresos siguiente y luego al siguiente es muy simple. Es incrementar la cantidad de ingresos operacionales que tiene ese negocio. Es decir, la cantidad de ventas que va a poder generar ese negocio. Si usted no lo ha pensado, lo invito a que lo piense. Los ingresos de su negocio son iguales solamente a dos factores. Usted multiplica la cantidad de clientes por el número de productos que ellos le compran y por el precio de venta que tiene cada producto o que tiene cada servicio. Entonces, en resumen, los ingresos suyos son iguales a las cantidades del producto que vende multiplicado por el precio que tiene ese producto. No vamos a tocar el precio porque el escalamiento fundamentalmente no tiene que ver con el precio, sino con la cantidad. ¿Ya qué es igual la cantidad de productos o servicios que usted vende en su negocio? Son iguales a la cantidad de clientes que tiene multiplicada por el número de veces que ese cliente le compra en un periodo de tiempo determinado. Y eso multiplicado por el precio de venta. O sea que si usted logra incrementar el número de clientes que tiene y también el número de veces que ese cliente viene y le compra, y ojalá cada que venga le compre más, entonces usted está escalando de manera natural ese negocio. Pero existen otras maneras de escalar ese negocio a partir, insisto, en la cantidad, no en el precio. Porque el precio muchas veces se incrementa de manera natural. Cada año decimos que por efectos de inflación es necesario subir los precios. Ahí no escaló la empresa. Ahí no escala la empresa, no, ahí no hay... Ahí lo que escaló fue el precio. Estamos aumentando el precio, esa es una manera natural, pero arcaica, acabada, de incrementar los ingresos de una empresa. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de lo que representa en la práctica de distintas profesiones escalar un negocio. Recuerdo en este momento a un médico que estando muy joven, todavía no era médico, él en una competencia ciclística sufrió un accidente, fue arrollado por una camioneta, quedó en muy mal estado y primero los médicos no daban mucho por su vida, pero además le dijeron que él no podría volver a caminar en el resto de su vida. Le dijeron que además debía someterse a unas delicadas intervenciones quirúrgicas para poder medio bregar a recuperarlo. Él les anunció que de ninguna manera. Él era un creyente poderoso, y lo sigue siendo, de la capacidad mental que todos los seres humanos tenemos para hacer realidad aquellas cosas con las cuales soñamos. Entonces él se dedicó a estudiar el funcionamiento de la mente y logró derrotar los pronósticos de la ciencia médica, que en cabeza de los médicos que lo vieron le habían dicho que no, que él no podía volver a caminar. Él volvió a caminar y siguió con sus estudios acerca de la mente. Ese señor se llama Joe Dispenza, un escritor de libros
vendidos por millones en el mundo entero, que enseñan cómo es ese proceso mental a través del cual el hombre logra lo que se propone. ¿Qué hizo? Entonces empezó a pulir un discurso que tenía y empezó a ofrecer conferencias. Después de que ya había cubierto esa primera etapa, entonces él dijo que estaba en condiciones de capacitar a otras personas. Él ya recorría el mundo dictando conferencias, pero ahora buscó un siguiente nivel con el número de personas que capacitaba. Obviamente les cobraba por la capacitación que hacía. Entonces ya él en un primer nivel, el grupo de colaboradores en un siguiente nivel y otro grupo en un tercer nivel le permitieron escalar su negocio. Y ese trabajo que él estuvo haciendo le brindó la experiencia suficiente para escribir una serie de libros. Usted los puede conseguir, Joe Dispenza, repito el nombre, y de esa manera escaló su negocio. Voy a dar otro ejemplo. Un profesor decide que se retira del colegio donde estaba dictando matemáticas y física. Entonces empieza a ofrecer refuerzos, capacitación 1 a 1, cobra por hora. Entonces tiene un estudiante al que le dedica 2 o 3 horas y luego va a otra casa y atiende a otro estudiante y le dedica 2 o 3 horas. Bien, pero luego él se da cuenta que él, a partir del desarrollo tecnológico, puede tener 50, 100, 200 estudiantes. ¿Y cómo logra eso? Pues porque con los nuevos desarrollos tecnológicos él logra construir un aula virtual, y en esa aula virtual mete 100, 200, 500 personas, 500 estudiantes, y cada uno de ellos le está pagando. Y por último, este señor, el profesor, se da cuenta que puede subir su conocimiento a videos. Entonces esos videos ya no los van a ver 500 personas ni 1000, sino miles y hasta millones. Esos son 2 ejemplos en los cuales queda claro cuál es el procedimiento para poder escalar un negocio, siempre fundamentados en la cantidad. Entonces, lo que está claro es que esos fundamentos teóricos que les han llevado a ustedes a entender cómo es o qué es escalar un negocio, pues ya lo deben de tener claro. Usted ya ahí sentadito ya debe identificar si su producto, su servicio tiene la posibilidad de ser escalable. ¿Qué significa? Poder llevar mi producto o mi servicio a un nivel superior donde muchas personas puedan acceder a él sin tener ese producto, perdón, esa empresa, un lugar o varios lugares en el mundo donde se pueda vender, a no ser de que su sistema de venta sea por medio de una franquicia. Entonces, ya tenemos claro. Ahora, ¿cómo vamos a escalar ese producto, ese servicio? ¿Cómo nuestros usuarios van a tener claro o qué herramientas van a tener ellos para poder empezar ya a escalar ese producto o ese servicio? Pues Gabriel, primero es necesario que usted como empresario, si en este momento está pensando en que ya conociendo las posibilidades de escalar su negocio, lo va a hacer, usted debe tener claro cuál es el plan financiero del cual usted se va a pegar para poder hacer esto realidad. Y además, usted debería recorrer el camino que han recorrido aquellos líderes mundiales que han hecho de sus negocios unas verdaderas tribus. Entonces aquí recuerdo al marquetero Seth Godin en un trabajo que publicó y se llamó Las Tribus. Él identifica ahí cómo cuando al público, a esos clientes potenciales, nosotros les hablamos primero acerca de cuál es el propósito de la organización, cuál es el porqué de la organización, por qué nació esa empresa, cuál es el servicio que él va a prestar, que va a hacer. Después de tocar el corazón de esos potenciales clientes, va a hacer que ellos lleguen a su organización. Entonces aquí me aparecen 2 ejemplos nuevos. Uno, ¿cómo fue que Apple, a través del discurso de Steve Jobs, logró construir una tribu que es leal a los diferentes productos que suele sacar al mercado Apple? Y el segundo ejemplo del que recuerdo
es la fábrica de don Henry Ford. Cuando don Henry Ford dijo que el propósito de su negocio era que en cada familia donde habitaban los norteamericanos, en cada casa norteamericana debería haber como mínimo un coche. Entonces la gente se entusiasmó, sintió que eso era con ellos, sintió que eso les permitía libertad de desplazamiento y tranquilidad para poder salir con su familia los fines de semana, etc. ¿Qué logró él? Meter en la cabeza de esas personas la posibilidad efectiva de hacerse a un vehículo. Luis Gabriel, pero yo aprovecho para preguntarle a usted, con su visión de empresario, ¿qué haría usted en cualquier negocio, sea suyo o no, para poder escalar un negocio de acuerdo con estos conceptos que hemos entregado inicialmente? Perfecto. Lo primero que yo haría, y el consejo que le doy a la gran mayoría de los que en este momento están viendo este video, es empezar a trabajar en algo en lo que muy pocos empresarios comienzan a trabajar, que es ampliar la capacidad mental. Creo que la primera manera que uno debe tener, el trabajo que uno debe tener para empezar a escalar su negocio, es empezar a cambiar la mentalidad. La mentalidad del colombiano es muy, digamos, cerrada, es egoísta en su gran mayoría, en lo que muchas personas consideran en que no escalo mi negocio porque no tengo la posibilidad de controlarlo. No escalo mi negocio porque no lo puedo atender yo, o sea que es muy probable de que me roben. No escalo el negocio porque si yo llevo mi receta hacia otro lado, de pronto me copian la receta y se me llevan la receta y me montan la competencia. Son muchos paradigmas y son muchos, digamos, barreras mentales en que los empresarios colombianos se crean para no escalar su negocio. Entonces creo que la primera herramienta y el primer consejo que yo le doy a nuestros seguidores es empezar a trabajar en la mentalidad, cómo poder llevar ese servicio o ese producto a un punto superior. Y para eso me tengo que capacitar, para eso tengo que estudiar, tengo que empezar a leer en cómo puedo yo aumentar esa capacidad instalada, no en infraestructura, sino mental, para llevar mi negocio a otro nivel. Entonces lo primero que hemos de hacer es cambiar esa mentalidad y permitirnos nosotros globalizar este conocimiento y llevar ese producto o servicio a otro nivel. Después de ya tener una mente capacitada, después de tener ya una mente ya clara, estoy de acuerdo con lo que acaba de indicar. Fijarnos un presupuesto, tener claro cuál es la inversión que yo tengo disponible para poder escalar ese negocio. Y la primera partida que tenemos que tener es una inversión que en este caso sería una inversión tecnológica, porque yo no puedo escalar un negocio a nivel mundial si no realizo una inversión desde el punto de vista tecnológico para poderlo hacer. Pero para poder tener claro cuál es la inversión tecnológica que yo voy a hacer, pues tengo que tener claro cuál es la forma en la que yo voy a escalar. Si en este caso, en la explicación que usted nos acaba de dar, si yo soy profesor o si yo soy médico, es cuáles son los canales que yo necesito a nivel tecnológico para escalar ese producto o ese servicio. Y desde allí comenzar a enfocar esa inversión en adquirir las herramientas necesarias tecnológicas para comenzar a escalar ese negocio. Entonces, esos dos puntos fundamentales para no ir con la dinámica es, primero, trabajar fuertemente en la mentalidad, que eso es una de las cosas que quizás al latinoamericano, especialmente al colombiano, le cuesta, porque si no es el que está atendiendo, si no es el que está despachando, si no es el que está cuidando la caja, entonces él cree que el negocio no se puede escalar. Dos, tener claro cuál es mi estructura financiera, cuál es ese músculo financiero que yo voy a poder contar para poder hacer los movimientos necesarios desde el punto de vista de inversión para poder escalar mi negocio. Y tres, localizar y focalizar los canales tecnológicos que requiere mi producto o mi servicio para llevarlo a cabo en cuanto a punto de escalar mi negocio. Luis Gabriel, vamos a hacer casuismo, es decir, vamos a hablar de casos. Pareciera ser hasta lo que llevamos en este momento, pareciera ser que hemos dicho entonces, así no lo hayamos hecho de manera directa, que las actividades más susceptibles a escalar son aquellas que tienen que ver con la prestación de servicios y muy pocas posibilidades quedan para aquellas otras actividades como la transformadora.
como una empresa industrial, la que se dedica, por ejemplo, a fabricar confecciones, a fabricar calzado, etc. Entonces, para hacer casuismo, decía, tomemos algunos ejemplos, porque además me va quedando la impresión de que las posibilidades de escalar tienen que ver sobre todo con profesiones liberales. Tomemos el caso de un médico, Luis Gabriel. El médico atiende uno a uno en su consultorio, porque le queda muy difícil meter al consultorio de una vez 3, 4, 5 personas. Imagínense eso, ¿cierto? Lo invito a que vaya a las EPS en las citas, que les falta sino eso, pero continúe. Bueno, válido el ejemplo en medio de este mare magnum en el que se nos han convertido la prestación del servicio de salud en este país del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ese profesional, por ejemplo, ¿qué recomendaciones recibiría de parte de este podcast para que empiece el proceso de escalamiento de su negocio? Pareciera que está mal dicho que ese médico tiene un negocio, pero esa es la realidad, él vive de eso y eso es un negocio, esa es una empresa. Pues tenemos nosotros en este momento muchas referencias que me abstengo de dar el nombre, pero hemos podido, ustedes, yo creo que a más de uno le ha salido en sus redes sociales ciertos médicos, como por ejemplo, algunos que tienen algunas recomendaciones en temas de alimentaciones o temas de salud. ¿Listo? Entonces, resulta que ese médico anteriormente, como lo explicaba, pues el que tenía que atender, o había una secretaria, una persona llamaba, programaba una cita, él atendía la cita, le daba una explicación, una consulta médica puede estar durando entre 20 a 25 minutos y digamos que esa consulta médica particular tiene un costo de 200.000 pesos. Voy a colocarle ese valor. ¿Listo? El precio son 200.000 pesos. Atendió en 25 o 30 minutos a un paciente. Digamos que es un médico muy dedicado, 1 hora, y atendió un paciente. Resulta de que ese médico identificó que esa información que le brindó a ese paciente, existen muchos más externamente que tienen el mismo problema o tienen la misma dificultad que ese paciente que acabo de atender. Entonces él coge una camarita gran casera y se graba. Y se graba hablando del problema, que lo hablamos en el podcast anterior, una carta de venta. Habla del problema, agita el problema, tiene una solución, tiene una transformación y tiene una reacción. Y hace un video basado en esas técnicas que nosotros hablamos en el podcast anterior. Bien. Lo graba, lo graba y lo monta en una plataforma de internet. ¿Listo? Y resulta que 300 personas se interesaron por ese artículo, ese video o ese contenido que el médico grabó. A los mismos 200.000 pesos. Pregunta, ¿qué es más rentable? ¿Una paciente atendido durante 1 hora por 200.000 o 300 personas interesadas que adquieran ese mismo video por el mismo dinero? O por menos. O por menos. Y todavía tiene negocio. Y no, lo mejor aún, no dispone del tiempo de él. Él lo grabó una vez. Él lo grabó una vez. ¿Solucionó un problema? Sí. ¿Solucionó un problema? Sí. Él identificó en un mercado que lo que él estaba ofreciendo lo podía escalar en masa. Y que muchas personas como ese paciente que lo visitó, pues también necesitan esa información, pero a veces por temas de desplazamiento no podían acceder a él. O por tiempo, porque su agenda, como era personalizada, no tenía el espacio suficiente para poderlos atender a todos. El mercado encontró una respuesta. Él les dio a ellos una respuesta y todos quedaron contentos. Bien. Luis Gabriel, ¿y qué le ocurriría a ese médico, por ejemplo, en el evento de que él no ha empezado a escalar su negocio, ni siquiera sabe que esa expresión existe, porque normalmente, no todos, pero normalmente la mayoría de los médicos conocen muy poquito de negocios? ¿Qué le ocurriría a ese galeno si tiene una enfermedad? Porque como el viejo dicho, los médicos también se enferman y se mueren. Pero le ocurriría lo que le pasa a muchos que tienen ese mismo pensamiento. Se acabó el negocio. Se acabó el negocio. Se acabó el negocio porque él es el autoempleado, porque sería el autoempleado,
dentro de su propia empresa, que es él, y si se enfermó, pues no hay quien la atienda. Bueno, eso me da pie, Luis Gabriel, para concluir algo. Sin saberlo, sin darse cuenta, de los primeros oficios cultos que lograron escalar fueron los escritores. Porque, ¿qué hace un escritor? Le dedica 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años a escribir un libro, y escribe ese libro, y ese libro es un bestseller, y entonces ese libro se multiplicó muchas veces. La editorial tuvo que hacer muchas ediciones, y cada vez que hacía una nueva edición se vendía como pan caliente. Lo escaló una sola vez y ya se pudo dedicar a vivir de eso. Lo que pasa es que cuando se adquiere el hábito de escribir, eso no se olvida. Entonces ese escritor ya no lo está haciendo tanto porque necesite escalar su negocio desde el punto de vista profesional, sino que eso es lo que él ama hacer. Un ejemplo, Stephen King, admirado y adorado por adolescentes y jóvenes. Luis Gabriel, y toquemos este tema, por ejemplo, con un propietario de un gimnasio. Hombre, frente a eso le tengo hasta un ejemplo personal. Ajá. O sea, es un ejemplo que es real. Anillo al dedo. Anillo al dedo, vea. Y por eso tocaba el primer punto, lo que es el tema de mentalidad. El instructor mío del gimnasio es un instructor muy bueno. Muy bueno. Tiene la técnica, tiene la experiencia, maneja las rutinas, maneja la exigencia. Es muy bueno en lo que hace. Listo. Él se levanta alrededor de las 4 de la mañana, llega a las 5 de la mañana a su gimnasio. O sea, llega a las 5. El gimnasio no es de él tiene un espacio. Llega a las 5 de la mañana y se va a las 7 de la noche. Almuerza desde la 1 a las 2 de la tarde. 14 horas. 14 horas. Dentro de esas 14 horas él puede atender un máximo de 3 a 4 personas por hora. ¿Por qué? Porque él trabaja un sistema personalizado. De si ya le mete 5, pues ya no serían personalizados, ya sería un semi-personal. Entonces, digamos que por ética él trabaja entre 3 a 4 personas por hora. Listo. Durante esas casi 14 horas que él está trabajando, a él tuve la oportunidad de hablar con él y le dije, ve, voy a colocarle don Francisco, que don Francisco es el cliente de nosotros. Hombre, Francisco, vos que sos tan bueno, ¿por qué no te creas un software? ¿Por qué no te creas un programa donde todo lo que tú sabes hacer lo vamos a plasmar en un sistema, en una arquitectura de software donde las personas puedan ingresar, puedan ver una rutina, que puedan saber todo lo que ellos necesitan para mejorar, digamos, su cuerpo, para mejorar su estilo de vida o lo que se quiera en el ámbito de gimnasio? ¿Listo? La respuesta de él fue, no, es que es muy difícil. Es muy complejo. Entonces yo le hice esta pregunta. Y yo, ¿le parece difícil y complejo? Y me dijo, sí, yo, ¿por qué? Es que a la gente le gusta es que yo esté ahí al lado. Entonces le pregunté, venga, y en digamos en un eventual caso, que usted se enferme, se lesione, ¿qué pasa con su negocio? Adivinen cuál fue la respuesta. Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. Entonces yo le dije, venga, entonces usted no ha pensado más allá. No ha pensado más allá. Se le cerraron las puertas. Se le cerraron las puertas. Entonces, ya retomando eso, con el tema del instructor de un gimnasio, es sencillo. Es cambiar la mentalidad. Es empezar a ver que él tiene un producto ganador. ¿Y por qué un producto ganador? Porque él dentro de su gimnasio, muchas personas lo buscan y lo siguen por el rendimiento que tiene. Entonces, es llevar lo mismo que él tiene ¿a qué? A una ambientación digital. Esa ambientación digital es buscar esa cercanía, ese contacto, esa experiencia del usuario, que la diferencia de que estar en el gimnasio o ver en la aplicación no sea ninguna. Es esa experiencia que pueda tener, que estando con él presencialmente o teniéndolo mediante una plataforma digital, la diferencia no sea ninguna. Entonces, después de llevarlo a la plataforma digital,
Él puede buscar muchos mecanismos en cuanto a la comercialización, utilizar las redes sociales, utilizar, digamos, ya en temas de páginas web, hacer conferencias, seminarios, donde él pueda impulsar su marca personal. Porque la marca personal de él es su cuerpo y el rendimiento que pueda tener. Y de allí buscar los canales de comercialización. Le decía yo a él, venga, don Francisco, ¿usted se enojaría si en España adquirieran su producto? ¿Usted se enojaría si en Italia adquirieran su producto? ¿Usted se enojaría que en Estados Unidos adquirieran su producto? Y lo mejor, ¿usted se enojaría recibir dinero y capacitando a miles de personas sin tener que estar con ellos? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Ajá. Yo mejor sigo aquí. Esa es una visión muy de corto plazo. Por eso tocaba el primer punto cuando me hacía la referencia que cuál era el consejo. Primero la mentalidad. Porque si no cambiamos la mentalidad, son estos negocios, como usted lo colocaba en el ejemplo del médico, que son negocios que tienen que ser autoatendidos por el mismo dueño, mismo propietario, que a la hora de enfermarse, de tener una calamidad doméstica o que quizás pues deje de estar, fallezca, pues el negocio se acaba. Bueno, Luis Gabriel, nosotros tenemos en la región, estamos haciendo estos podcasts fundamentalmente en el eje cafetero. Hoy estamos fuera del eje cafetero. Pero tenemos algunas empresas representativas que no han escalado precisamente de esa manera, sino que lo han escalado a partir de las franquicias. ¿Qué concepto tiene usted? Creo que el tema de franquicias es un concepto ganador. El modelo de franquicias, lo que significa la palabra franquicias es una empresa organizada. Y cuando hablamos de que es una empresa organizada, es que cuando usted compra una franquicia, la gran mayoría de personas no la compran porque es una marca ganadora. Lo que pasa es que ya tienen un sistema de producción totalmente documentado, donde usted lo único que tiene que hacer es una inversión y todo se produce y se realiza o se factura a escala. Entonces, los modelos de franquicia son unos modelos ganadores que le permiten a las personas poder ampliar esa idea, ese sueño que tiene de manera, llamemos, universal, donde comprar aquí o comprar en la China prácticamente sea lo mismo. Para mí el modelo de franquicias, para las personas que en este momento tienen como restaurantes, cafeterías y una cantidad, digamos, de negocios que son de producto, que son de difícil escalamiento, pues creo que una de las herramientas más productivas es el modelo de franquicia. Luis Gabriel, voy a hacerle una pregunta entonces. Se ha dicho por verdaderas autoridades en el tema que nunca antes en la historia del desarrollo de la civilización había sido tan fácil hacerse millonario y hasta multimillonario. No solamente para emprendedores jóvenes, sino incluso para emprendedores ya mayores de edad, adultos mayores, en razón al descubrimiento de la Internet. ¿Cuál es su concepto al respecto? Doctor, creo que la Internet, lo que hoy día representa en el mundo, es la posibilidad de poder usted ser partícipe de un mercado sin tener que tener una inversión muy grande. Anteriormente, para usted volverse millonario o multimillonario, tenía que contar con una inversión muy grande en infraestructura, planta o equipo para poder usted generar una riqueza. Hoy la Internet lo que ha logrado es poder colocar al nivel a personas quizás con muchas capacidades, otras que no, y poder nivelar un poco y que estas personas puedan acceder a un mundo donde quizás sin la Internet era prácticamente imposible. Lo vemos hoy día con los famosos influencers, youtubers y una cantidad de personas que sin tener muchos recursos, casi desde un computador viejo desde la casa, han generado riqueza. Y esa riqueza se generó gracias a una herramienta como es la Internet. Hoy día, usted puede escalar su empresa o su negocio, como lo hemos hablado en el podcast, sin tener que tener una inversión muy alta. Puede tener usted una cámara o desde su celular y empezar usted a documentar, a
a grabar, a hacer esa experiencia, a contar esa historia de ese producto, ese servicio, llevarla a la internet y que solamente ese sistema haga que se masifique la información y usted puede crecer su negocio o crecer su empresa. Creo que uno de los mayores inventos que se han realizado en el mundo ha sido la internet, porque nos ha permitido no solamente acceder a una riqueza de una manera más fácil, sino que también nos ha permitido acceder a información mucho más rápido de lo que anteriormente pues era prácticamente poco accesible. Antes, para obtener la información teníamos que caminar hasta ciertos lugares, a veces muy lejanos, llamamos a una biblioteca para poder acceder a un libro o para poder acceder a cierta información que quisiéramos ver. Hoy estamos a la vuelta de un clic para poderla obtener. Por eso yo podría decir que a veces usted en este momento tener problemas económicos es decisión suya, porque si usted ahorita con un celular que tiene a la mano, usted puede volverse millonario solamente con ese instrumento llamado celular, mientras que unos lo utilizan solamente para consumir productos, otros lo utilizan para producir productos o servicios y llevar ese servicio que está prestando, ese producto, a un nivel sin tanta inversión. Bien, Gabriel, de acuerdo con su pregunta. Permítame, yo adiciono algo para que usted pueda finalmente despedir el podcast. También se ha afirmado que a partir de la aparición de Internet, un producto o servicio que antes era de muy difícil acceso, finalmente se ha democratizado. ¿Cuál es el servicio? La publicidad. Antes de la aparición de Internet e incluso unos años después de haberlo hecho, había una diferencia descomunal, desproporcionada entre las grandes empresas que tenían la capacidad financiera para hacer publicidad de sus productos o servicios utilizando los canales más costosos como la televisión, la radio en su momento o la gran prensa nacional e internacional. A ese servicio no podían acceder las pequeñas, las medianas y las microempresas. Hoy cualquiera puede tener una cámara como la que tenemos aquí, cualquiera puede tener un celular y con una estrategia bien pensada alrededor de lo que es su negocio y alrededor de hacer un muy buen copywriting, esas empresas tienen casi que la misma posibilidad de ampliar su mercado, de ampliar su voz para que sean escuchados en muchas partes del mundo. Sí, y que eso, voy a hacer una apreciación que normalmente, digamos, en mi círculo cerrado yo la manifiesto, es nacer pobre, pues es una condición. Quizás morir pobre es una decisión. ¿Por qué lo digo? Porque hoy existen herramientas de muy fácil acceso para que usted pueda llegar a lugares, viajar por el mundo sin tener que desplazarse. Y eso es lo que hizo la Internet. Nivelar esas diferencias abismales, como la explicó usted en este momento, que pautar anterior o todavía pautar en la televisión, en los canales regionales o locales, es muy costoso y de muy difícil acceso, y que hoy una persona desde 1.000 pesos diarios, 2.000 pesos diarios pagados en ciertas plataformas o redes sociales para hacer publicidad, puede llevar su empresa, puede llevar su servicio, puede llevar su video, puede llevar todo lo que usted quiera colocar ahí y lo puede hacer desde 1.000 pesos en adelante. Solamente a veces falta es la mentalidad de que usted quiera llevar lo que usted sabe hacer a otro nivel. Y eso es lo que pudo y eso es lo que ha hecho la Internet y es lo que en este momento tenemos miles, porque ya ahora hay muchas personas que se están volviendo millonarias en poco tiempo. Y a veces dirán, pero es que es muy fácil, es que no en todos los lugares existe Internet y es que es muy complejo. Todas las empresas que ustedes han visto, en este momento las empresas que ustedes conocen, pues busquen su historia y para ellos también fue complicado, pero encontraron una solución. ¿Algo más, doctor, para aportar en este tema? No, Gabriel, no, por ahora no. Muchas gracias.
Esperamos que la información sea para ustedes bastante útil. Esperamos que se conecten con nosotros. Recuerden darle suscribir para que ustedes estén pendientes de todas las publicaciones que nosotros hacemos en cuanto a nuestros videos. Dale me gusta y también haz colocarle allí en la campanita para que estén pendientes. Recuerden, todos los martes 8:30 de la mañana, contenido nuevo acá en su programa Lecciones Empresariales al Aire. Que estén muy bien.